Si ayer te quedaste con ganas de más recomendaciones de podcast, hoy traigo los podcasts premiados en algunos de los certámenes de este año 2025 que se han llevado al menos un galardón. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. ¿Te apetece hablar de podcasting? Yo soy Jorge Marín y este es mi Metapodcast diario al otro lado del micrófono, un espacio sonoro en el que comparto todo lo que produzco, vivo y edito desde EOB Productora. Sigo cerrando el año 2025 con más y más podcasts y en esta ocasión quiero traeros un recopilatorio con los mejores podcasts o al menos aquellos que han sido galardonados con algún premio entre la multitud de certámenes que se han realizado en este año, que ya estamos cerrando, que ya estamos despidiendo. Una buena excusa para seguir ampliando vuestras suscripciones si es que todavía os queda algún hueco después de los más de 200, casi 300 podcasts que traje en el repaso de ayer. Voy a traeros los premios por orden de anuncio, ya que hay algunos de ellos que anuncian los ganadores en primer momento, pero luego pasan meses antes de que celebren la propia gala de entregas de cada uno de los premios en cuestión. Pero bueno, en primer lugar, o en fecha, mejor dicho, en primera fecha, vamos a teletransportarnos al 12 de marzo del 2025, cuando se anunciaron los premios Ondas Globales del Podcast 2025, en los que se anunciaron los siguientes ganadores. En cuanto al mejor actor o actriz, se lo llevó Ana Valeria Becerril, del podcast Caso 63. El mejor anfitrión o anfitriona fue para Clara Tiscar, del podcast Criminopatía. En cuanto al mejor branded podcast, hubo aquí un empate, una ex aequo para Pétrea y Simulacro, los dos podcasts que se llevaron este galardón. No será el único que comparte premio. O los únicos que comparten premio, mejor dicho. En cuanto a mejor diseño sonoro, tenemos al podcast Te Busco. El mejor episodio fue el titulado Medio Segundo, del podcast Hechos Reales. La mejor ficción fue para El Tigre. El mejor guión, tenemos otro empate, otro premio ex aequo, con los podcasts Tamayazo y La Casa Grande. En cuanto al mejor podcast conversacional, fue para el programa No es el fin del mundo. El mejor podcast del año fue para La Ruina. El mejor podcast en lengua cooficial del Estado fue para Borja de Valencia al Vaticá. El mejor podcast en lengua extranjera fue para Pak Wang Bach. El mejor podcast experimental fue para Mare. El mejor podcast narrativo de no ficción fue para Humo. La mejor producción fue para Mar de Rabia. Y el mejor videopodcast, que tiene muchos premios, pero cada uno empiezan por un título y me lío. Mejor videopodcast para Sastre y Maldonado. Y tenemos 3 menciones especiales, que en esta ocasión el jurado ofreció 3 distinciones. Para el mejor actor o actriz a María Dolores Márquez Villa, del podcast El Tigre. Otro premio empatado en cuanto a podcast revelación con 0 miligramos y Entre el cielo y las nubes. Y en cuanto a la trayectoria de la industria del podcast en España y Latinoamérica, fue para el proyecto The Wild Project de Jordi Wild. Ahora nos vamos a ir hasta el 13 de mayo, 2 meses después, cuando se dieron a conocer los proyectos ganadores de la primera edición de los premios Podstars, entregado por el Diario de las Provincias. Tenemos el mejor podcast generalista y premio del público, que fue para La Caja 198, una historia rural de silencios. El mejor podcast de sostenibilidad, que se lo llevó La Climática. El mejor podcast de tecnología fue para Macros Ocultas. El mejor podcast en valenciano fue para Perversarte la boca. El mejor podcast sobre salud y nutrición fue para Un veterinario. Y el mejor podcast de ocio fue para Místicas. Y una vez pasada la época estival, a principios de la primera mitad del año, no suele haber tantos premios, al menos que yo haya encontrado, ojo, pero es que luego, después del verano, hemos tenido un montón de certámenes. Concretamente a principios de octubre, concretamente el día 3, para cerrar los Podcast Days de 2025, pues se celebró la ya habitual gala de premios, entre los que resultaron ganadores los siguientes proyectos. La mejor producción fue para Historias a pie de micro, de formato podcast. El mejor diseño sonoro fue para Místicas, de Viva Films Media. El mejor guión fue para Historias a pie de micro, que repite galardón, de formato podcast. La mejor voz fue para Sergi López, de El misterioso caso de Styles, de Audible. El mejor host fue para Iñaki Macazaga, de Piedra de Toque.
El mejor podcast narrativo fue ¿Por qué matamos?, concretamente la temporada 6 de Audible. La mejor ficción sonora fue para Muy de Sherlock, la tercera temporada de Audible. El mejor podcast conversacional fue para Lo que tú digas, de Alex Fidalgo. El mejor episodio fue para... no han puesto cuál es el mejor episodio. Bueno, es uno de los episodios de El Descampado, de Sergio Mena. Creo que era este en el que participó Berto Romero, pero no recuerdo exactamente... no recuerdo. Que me disculpe Sergio y los compis de Podcast Days, porque no lo he copiado y pegado los títulos, pero no, si te incluía imagen no lo he rescatado. Que me disculpen. El mejor branded podcast fue para Premonición, de El Extraordinario. La mejor identidad visual fue para Nacional 1, El viaje de Chillida, de la República Independiente de la Radio. El podcast Revelación fue para El siglo de las sombras, de Iván Pachi. Y el premio Aural Podcast Days fue para Piedra de Toque, de Iñaki Magazaga. El podcast accesible de la Fundación 11 fue para Tiflo Braille. Antes Accesibilidad Universal, para María Garmendia. Y el premio a la trayectoria para Elisa Escobedo. En cuanto al premio otorgado por el público, fue para Aló Miami, desmitificando Estados Unidos. El 18 de octubre se entregaron no uno, sino dos premios distintos, dos certámenes distintos relacionados con el podcast o con el podcasting, y el primero de ellos fue la edición 2025 de los premios Podgaming, donde resultaron ganadores. El mejor podcast independiente fue para Rejugando, el mejor podcast revelación fue para Ukelele Trombón, el mejor podcaster masculino fue Oriol Val Llovera, el mejor podcast del público ILT Juegos, la mejor podcaster femenina Beatriz Chiner, el mejor podcaster del público fue para José Iniesta y el premio Unir a la difusión del conocimiento fue para 5 duros. Ese mismo día, esa misma tarde, mejor dicho, se celebró la tercera edición, en el día se celebró la tercera edición de Podwoman, en la que, por la tarde, ahora sí, se entregó su galardón, el premio Podwoman 2025, que fue para Isabel Coello por su trabajo en el podcast La Casa Grande. En este mismo mes de octubre, el mes por excelencia de los eventos de podcasting, que no de podcast, ojo, que es distinto, también se entregaron los 15º premios de la Asociación Podcast. Concretamente fue el 25 de octubre en Tarrasa, en los que los galardonados en estos premios fueron el premio Actualidad o Sociedad, los últimos de Filipinas, el premio de Cultura y Ciencia Barbedel, la mejor ficción sonora audio relato fue para Verso a Verso, el premio de Humor y Comedia Puede ser una charla más, el premio Ocio y Aficiones para Popaína Podcast, Tecnología y Marketing Disperso, y el premio al Podcast Revelación fue para Noches Templarias. Ese mismo día, esa misma noche, ya me entendéis, el 25 de octubre del 2025, en ese mismo lugar, o sea, en las JPod de Terrassa, concretamente en el auditorio de Terrassa, también se entregó el premio al Mejor Podcast del Público 2025, entregado por la Asociación de Escuchas de Podcasting ASESPOT, que fue para Popaína Podcast. 3 días más tarde, el 28 de octubre, se anunciaron los ganadores de los premios Ondas, los clásicos, por así decirlo, los que premian a todas las ramas de la comunicación y no solo al podcasting. Aunque sí que tienen un premio centrado en los podcasts, que en esta 72ª edición de los Ondas fue para el podcast Se llamaba como yo, la nueva temporada de Eso no se habla, en colaboración con EITV Media. Este es un podcast, o una temporada mejor dicho, que tengo pendiente traerlo para un lunes podcastero, porque la verdad que es una delicia lo que ha hecho Isabel Cadenas en esta edición. Justo un mes más tarde, un mes y un día, perdonadme, porque esto fue el 28 y aquí os hablo del 29 de noviembre, tuvo lugar la primera edición de Fantarquía en Valencia, de la que os hablé hace ya 20 capítulos más o menos, donde os hablé de la agenda y también donde relaté que se iban a entregar los premios Fantásticamente de este año, que por cierto celebran ya su tercera convocatoria. Y como viene siendo habitual, pues tienen un pequeño apartadito dedicado al podcast. Y el premio Fantásticamente al mejor podcast del año 2025 fue para La Batcueva Show. La plataforma iVoox, qué decir, celebró su 8ª edición de los premios iVoox bajo el título Los Podcasts de la Audiencia el pasado 3 de diciembre en una gala online en la que resultaron ganadores. En la categoría Actualidad y Sociedad, La Base; en la categoría Música, Museo Dance; la categoría de Cine, La Órbita de Endor; en cuanto a Mente y Psicología, Psicoguías;
En cuanto a crímenes reales o true crime, criminopatía. La ciencia fue para universo de misterios. Empresa y tecnología, economía para quedarte sin amigos. El premio de misterio fue para días extraños. Los videojuegos y aficiones tuvo un claro ganador, que fue otra vez La Voz de Horus. En cuanto a cultura, tenemos a Noviembre Nocturno y en humor Nadie sabe nada. Seguimos con deporte, Tribuna Deportiva, Historia y creencias, La Contrahistoria, Bienestar y familia, Radio Fitness Revolucionario y tenemos un pequeño apartado con 3 premios especiales. El mejor podcast de marca con... No, disculpadme si no se lee así, pero veo Jules Irren o Jules Irren. No sé exactamente cómo se pronuncia, disculpadme. Mejor podcast revelación, Vivir y morir en Gaza. Y mejor podcast del año para Nadie sabe nada. Y uno de los últimos certámenes que he encontrado con una categoría dedicada a los podcasts son los premios Smart Travel News Awards, que han anunciado los ganadores durante este mes de diciembre, concretamente fue el día 4, y que dentro de su listado podemos encontrar al mejor podcast. Y el premio al mejor podcast en los Smart Travel News Awards fue para El Hotel de las Estrellas, de Radio Marca. El último certamen que quiero traer, porque sobre todo es el último que he encontrado, ya que ha sido muy reciente, hace apenas 4 días, el 12 de diciembre, he visto el anuncio en Instagram, es el doble premio de Tracking Bilbao. Por un lado, el premio al mejor podcast en euskera, que ha sido para Videocluba de Sátiro Oficiala, y en castellano, como es lógico, el premio al mejor podcast en castellano para el podcast Nuestras Historias Cuentan, de Teresa Castro Comics y Sara Plapp. Y bueno, como son muchos podcasts, voy a hacer algo parecido a lo de ayer. En vez de dejaros todos los podlinks a todos y cada uno de ellos, voy a enlazar las diferentes webs de cada uno de los certámenes donde aparecen todos los ganadores y por suerte, aunque suene raro, porque yo creo que esto debería ser obligatorio, en algunos de ellos tenéis enlazados a las diferentes plataformas los perfiles de los podcasts ganadores. De todas maneras, si alguien quiere el podlink de algún podcast en concreto, siempre y cuando no sea exclusivo de alguna plataforma, que si no, no tiene sentido esto del podlink, no tiene nada más que dejarme un comentario en la plataforma donde me estéis escuchando o a través del canal de Telegram, me lo ponéis ahí, me dejáis un comentario y yo os paso el podlink tan rápido como me sea posible. Por cierto, apenas quedan 2 semanas para cerrar la campaña de crowdfunding para Podnight Madrid 2026 y necesito vuestro apoyo para llevar a cabo un nuevo ciclo de 5 noches de podcast en vivo. Así que si tenéis 5 minutitos, os pediría que por favor entraseis a echar un vistazo a la web podnightmadrid.com para que me ayudéis a impulsar este proyecto un año más. De todas maneras, os dejo también un enlace en las notas del episodio y en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrofono.com, donde además de los enlaces de los premios de los que os he hablado hoy y de Podnight Madrid, vais a encontrar los 1280 capítulos anteriores, todos ellos ordenados por fecha. Gracias de antemano. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.